Rusia ataca a la OTAN. Quédate hasta el final si quieres ver cuál es el elemento que falta para que esto acabe en guerra mundial. El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha intensificado hasta alcanzar una escala que amenaza con alterar profundamente el orden global, empujando a Rusia y la OTAN al borde de una confrontación directa que, hace pocos años, parecía un escenario improbable. Este enfrentamiento, que comenzó con el objetivo declarado de Rusia de consolidar su esfera de influencia en Europa del Este, ha evolucionado hasta convertirse en una crisis multidimensional, donde cada decisión y cada movimiento estratégico tienen el potencial de desencadenar consecuencias catastróficas. La situación ha llegado a un punto de inflexión, donde la presión sobre Vladimir Putin y las dificultades de la OTAN para mantener un equilibrio estratégico están llevando a todos los actores involucrados al límite de sus capacidades. Vladimir Putin, quien durante años cultivó una imagen de líder indomable y estratega calculador, enfrenta una tormenta de desafíos que erosionan su posición tanto en el ámbito interno como en el escenario internacional. Lo que inicialmente fue presentado como una operación militar especial, diseñada para lograr objetivos rápidos y decisivos en Ucrania, se ha transformado en una guerra prolongada, marcada por reveses militares, pérdidas humanas masivas y el colapso de la narrativa oficial. La resistencia de Ucrania, alimentada por un apoyo significativo de las potencias occidentales, ha superado todas las expectativas, exponiendo las limitaciones del poder militar ruso y la fragilidad de las estrategias iniciales del Kremlin. En el interior de Rusia, las grietas en la estructura de poder de Putin son cada vez más visibles. Figuras clave dentro de la élite rusa, como Oleg Deripaska, han comenzado a criticar abiertamente el manejo de la guerra, calificándola de desastrosa y abogando por un alto al fuego inmediato. Este nivel de disenso entre los círculos de poder, tradicionalmente leales y protegidos, representa una amenaza directa para la narrativa de control absoluto que Putin ha intentado mantener. Aunque el Kremlin sigue ejerciendo un control férreo sobre los medios de comunicación y la información que llega a la población, el flujo constante de noticias no oficiales y los rumores de divisiones internas están socavando la percepción pública de estabilidad. El descontento también está creciendo entre la sociedad rusa, donde la población comienza a sentir el peso de una guerra que parecía lejana, pero que ahora afecta cada aspecto de la vida cotidiana. Las bajas entre las fuerzas rusas, que se cuentan por decenas de miles, han golpeado a comunidades enteras, dejando familias destrozadas y un sentimiento creciente de ira y desesperación. En paralelo, las sanciones internacionales, diseñadas para aislar a Rusia económica y políticamente, han tenido un impacto devastador en la economía. Las industrias clave enfrentan una parálisis debido a la falta de acceso a tecnología y mercados globales, mientras la inflación y el desempleo están empujando a millones de rusos hacia la pobreza. Además, la fuga masiva de talento joven y capacitado ha exacerbado la crisis interna. Decenas de miles de profesionales, ingenieros, científicos y empresarios han abandonado Rusia, buscando oportunidades en el extranjero y dejando un vacío significativo en sectores clave. Esta fuga de cerebros no solo priva a Rusia de recursos humanos esenciales, sino que también representa un golpe a la moral nacional, ya que muchos ven esta emigración como una manifestación tangible de la falta de confianza en el futuro del país bajo el liderazgo actual. En el frente militar, la situación para Rusia también es alarmante. Las fuerzas ucranianas, respaldadas por un flujo constante de armamento avanzado proporcionado por Occidente, han demostrado ser más resilientes y adaptables de lo que Moscú había anticipado. Operaciones recientes en regiones estratégicas como Kharkov y el Donbass han resultado en reveses significativos para Rusia, que ha perdido territorio clave y ha sufrido bajas importantes en términos de tropas y equipo militar. Los sistemas de defensa aérea, artillería de largo alcance y drones suministrados por aliados de Ucrania han cambiado la dinámica del campo de batalla, permitiendo a Kiev mantener la presión incluso en circunstancias adversas. Sin embargo, la respuesta de Rusia a estas derrotas ha sido igualmente contundente. Los ataques aéreos masivos contra infraestructuras civiles en toda Ucrania, diseñados para paralizar la red eléctrica, los sistemas de agua y las rutas de transporte, han dejado a millones de personas enfrentando un invierno brutal sin acceso a recursos básicos. Las imágenes de ciudades sumidas en la oscuridad, hospitales operando con generadores improvisados y familias buscando refugio en estaciones de metro subterráneas han generado una ola de condena internacional, pero también han endurecido la determinación de Ucrania y sus aliados de resistir. En el panorama internacional, la OTAN enfrenta su propio conjunto de desafíos. El apoyo a Ucrania ha sido una prioridad clave para los aliados occidentales, pero también ha expuesto tensiones internas dentro de la alianza.
países como Polonia y los estados bálticos han abogado por una postura más agresiva, mientras que otras naciones, como Alemania y Francia, han instado a la cautela, temiendo que una escalada pueda llevar a un conflicto directo con Rusia. Esta división, aunque manejable hasta ahora, refleja la complejidad de mantener una coalición unida frente a una amenaza tan multifacética. Mientras tanto, el impacto económico global de la guerra continúa creciendo. Los precios de la energía, impulsados por las interrupciones en el suministro y las sanciones, han afectado tanto a las naciones desarrolladas como a las economías en desarrollo, exacerbando la inflación y aumentando la inseguridad energética. Las cadenas de suministro globales también se han visto gravemente afectadas, desde los alimentos básicos hasta componentes tecnológicos, creando una crisis que trasciende las fronteras de Europa y afecta a millones de personas en todo el mundo. En Ucrania, el costo humano de la guerra es cada vez más evidente. Millones de personas han sido desplazadas, perdiendo sus hogares y sus medios de vida. Las organizaciones humanitarias están luchando por atender las necesidades más básicas en un país donde la infraestructura está al borde del colapso. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la moral en Ucrania sigue siendo notablemente alta. La población, unida por un sentido compartido de resistencia y esperanza, ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse y perseverar frente a la adversidad. El futuro de este conflicto sigue siendo incierto. Cada movimiento estratégico, cada decisión diplomática y cada acción en el campo de batalla tienen el potencial de alterar el curso de la guerra de manera impredecible. Mientras Rusia lucha por mantener su posición y la OTAN busca evitar una confrontación directa, el mundo observa con una mezcla de temor y expectación, consciente de que las consecuencias de este conflicto no se limitarán a Ucrania y Rusia, sino que moldearán el panorama global en las décadas por venir. Las decisiones que se tomen en los próximos días no solo definirán el destino de las partes involucradas, sino también el equilibrio de poder y los valores que guiarán el futuro de la humanidad. En este clima de creciente confrontación, Rusia ha adoptado tácticas cada vez más provocadoras, buscando desestabilizar y desafiar a la OTAN en formas que no cruzan claramente las líneas que desencadenarían una respuesta inmediata, pero que ponen a prueba los límites de tolerancia de la alianza. Uno de los actos más audaces en las últimas semanas fue el ataque con misiles contra un buque de carga que operaba dentro de la zona económica exclusiva de Rumanía, un país miembro de la OTAN. Aunque el incidente ocurrió fuera de las aguas territoriales de la nación, el hecho de que el barco perteneciera a Turquía, otro miembro clave de la organización, añadió una capa significativa de complejidad al desafío. Este ataque, cuidadosamente calculado para evitar activar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, plantea preguntas urgentes sobre hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia para provocar a la OTAN sin desencadenar una respuesta militar colectiva. Las implicaciones del incidente van más allá de lo inmediato. Atacar un buque comercial de un aliado clave de la OTAN envía un mensaje claro: Rusia no solo está dispuesta a ignorar las normas internacionales, sino que también busca sembrar divisiones dentro de la alianza. Esta táctica, aunque arriesgada, parece diseñada para explotar cualquier fisura en la unidad de la OTAN, obligando a los líderes a debatir cómo responder a tales provocaciones sin caer en el juego de escalada que Moscú parece estar fomentando. Para complicar aún más la situación, Rusia ha intensificado el uso de drones en incursiones que violan el espacio aéreo de los países de la OTAN. Estos incidentes, que incluyen sobrevuelos en Letonia y Rumanía, han dejado claro que Moscú está probando las capacidades de vigilancia y respuesta de la alianza, aumentando la presión sobre los Estados miembros para que refuercen sus defensas y mantengan la calma ante lo que claramente son intentos de provocación deliberada. La estrategia detrás de estas incursiones parece ser multifacética. Por un lado, Rusia busca medir la velocidad y efectividad de la respuesta militar de la OTAN, acumulando inteligencia valiosa que podría ser utilizada en futuros escenarios de conflicto. Por otro lado, estas acciones generan incertidumbre y tensiones dentro de la alianza, obligando a los líderes a equilibrar la necesidad de mostrar fuerza con el imperativo de evitar una escalada que podría salirse de control. En este contexto, cada decisión tomada en Bruselas o Washington tiene el potencial de influir no solo en el curso del conflicto, sino también en el equilibrio de poder global. Dentro de la OTAN, el debate sobre cómo responder a estas provocaciones ha alcanzado un punto crítico. Para algunos miembros, la solución pasa por proporcionar a Ucrania armas más avanzadas que le permitan atacar en profundidad dentro del territorio ruso.
Este enfoque, aunque controversial, ha ganado tracción tras la aprobación de una resolución del Parlamento Europeo que autoriza el uso de armamento suministrado por la OTAN para operaciones en Rusia. Este cambio estratégico marca una ruptura significativa con la política de contención previa y representa un claro desafío a las advertencias de Moscú. Sin embargo, esta decisión no está exenta de riesgos. Vladimir Putin ha advertido repetidamente que cualquier ataque en territorio ruso con armas de la OTAN será visto como una provocación extrema, dejando abierta la posibilidad de represalias graves. Por otro lado, existe una corriente más cautelosa dentro de la OTAN que insta a la moderación. Líderes como Jens Stoltenberg han intentado minimizar las amenazas rusas, describiéndolas como tácticas de intimidación destinadas a socavar la unidad de la alianza. Sin embargo, esta postura tiene sus detractores. Algunos críticos, incluidos destacados estrategas militares como el general retirado Ben Hayes, han argumentado que la falta de una respuesta decisiva por parte de la OTAN solo sirve para prolongar el conflicto, fortaleciendo a Rusia y aumentando las posibilidades de una confrontación directa en el futuro. Según esta perspectiva, un enfoque más agresivo podría ser la única manera de disuadir a Moscú de continuar con sus provocaciones y ataques. La sombra de una posible escalada nuclear se cierne sobre todos estos debates. Las constantes advertencias de Rusia sobre el uso de armas nucleares tácticas han añadido una capa adicional de complejidad y peligro al conflicto. De acuerdo con la doctrina militar rusa, estas armas podrían ser empleadas si el país enfrenta lo que considera una amenaza existencial. Aunque hasta ahora estas amenazas no se han materializado, el hecho de que Ucrania esté ahora autorizada a llevar la guerra al interior del territorio ruso plantea preguntas inquietantes sobre qué considera Moscú como una línea roja. A medida que las tensiones aumentan, el umbral para el uso de armas nucleares podría estar peligrosamente cerca, especialmente si Rusia percibe que su capacidad de resistir se ve comprometida de manera significativa. El temor a un escenario nuclear no solo afecta a los líderes políticos y militares, sino también a la población en general. En las ciudades y pueblos cercanos a las zonas de conflicto, el miedo a una escalada incontrolable se ha convertido en una realidad diaria. Las simulaciones de evacuación y los ejercicios de preparación para emergencias nucleares han comenzado a formar parte de la vida cotidiana en varios países de Europa del Este. Este ambiente de incertidumbre y tensión añade una presión psicológica significativa, tanto para los civiles como para los responsables de tomar decisiones en las capitales occidentales. Mientras tanto, Rusia sigue utilizando su capacidad de desestabilización como una herramienta estratégica. Además de las provocaciones militares, el Kremlin ha intensificado sus campañas de desinformación y propaganda, buscando dividir a la opinión pública en los países de la OTAN y sembrar dudas sobre la eficacia de las políticas de sus gobiernos. Estas tácticas, aunque menos visibles que los ataques con misiles o drones, son igual de insidiosas y tienen el potencial de debilitar la cohesión interna de la alianza en un momento crítico. En este escenario, la OTAN enfrenta una encrucijada estratégica. Cada acción, ya sea reforzar el apoyo militar a Ucrania, intensificar las sanciones contra Rusia o buscar canales diplomáticos para reducir las tensiones, conlleva riesgos significativos. El equilibrio entre mostrar fuerza y evitar una escalada peligrosa nunca ha sido más delicado, y las decisiones tomadas en las próximas semanas tendrán consecuencias profundas no solo para el curso del conflicto, sino también para el orden global en las décadas venideras. La incertidumbre y el peligro que caracterizan este momento crítico subrayan la fragilidad de la paz y la enorme responsabilidad que recae sobre quienes tienen el poder de influir en el desenlace de esta crisis histórica. Las recientes declaraciones desde Moscú han intensificado la tensión en un conflicto que ya estaba al borde de una peligrosa escalada. Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma estatal rusa, advirtió con un tono contundente que cualquier ataque en territorio ruso, especialmente si se ejecuta utilizando armamento proporcionado por Occidente, será respondido con medidas de mayor contundencia. Esta advertencia, lejos de ser retórica vacía, está respaldada por uno de los arsenales militares más vastos y sofisticados del planeta. Rusia, consciente de su capacidad destructiva, no ha dudado en recordar al mundo que posee misiles intercontinentales como el RS-28 Sarmat, un arma apodada Satanás II, por su potencial de causar devastación inimaginable. Este misil, capaz de destruir ciudades enteras en cuestión de minutos, simboliza la amenaza de un conflicto que podría trascender las fronteras convencionales y adentrarse en terrenos catastróficos. El contexto actual coloca al mundo en un terreno extremadamente frágil, un espacio donde el margen para errores de cálculo es prácticamente inexistente. Cada movimiento,
cada palabra pronunciada por líderes clave, y cada decisión militar, se convierten en piezas de un tablero donde un paso en falso podría desencadenar un enfrentamiento de consecuencias irreversibles. La guerra en Ucrania ya no es solo una lucha territorial, que es una confrontación que redefine las reglas de la seguridad global, donde las alianzas y las estrategias son constantemente puestas a prueba. Dentro de la OTAN, la postura sobre cómo manejar esta amenaza está profundamente dividida. Hay líderes que consideran que fortalecer militarmente a Ucrania es la única manera efectiva de contrarrestar la agresión rusa. Argumentan que, sin un suministro constante de armamento avanzado, Kiev no podrá resistir el embate de una potencia que no muestra señales de retroceder. Esta perspectiva sostiene que permitir que Rusia logre sus objetivos en Ucrania sentaría un precedente peligroso, alentando futuras agresiones y debilitando la credibilidad de las democracias occidentales. Sin embargo, otros dentro de la misma alianza ven con preocupación los riesgos de esta estrategia. Advierten que armar a Ucrania de manera más agresiva, especialmente con armamento de largo alcance, podría interpretarse en Moscú como una intervención directa, empujando al Kremlin a tomar medidas más extremas. En este delicado equilibrio, el temor a que una provocación percibida desencadene una respuesta nuclear está siempre presente. Las voces más cautelosas dentro de la OTAN insisten en que la prioridad debe ser encontrar formas de desescalar el conflicto, aunque reconocen que esta meta parece cada vez más inalcanzable. Rusia, por su parte, ha capitalizado estas divisiones para fortalecer su narrativa. El Kremlin ha presentado consistentemente su campaña militar en Ucrania como una defensa no solo de sus propios intereses, sino también como una resistencia frente a lo que denomina la expansión agresiva de Occidente. La retórica utilizada por Moscú ha sido cuidadosamente diseñada para justificar cualquier acción futura, incluyendo respuestas de una magnitud sin precedentes. La constante referencia a sus capacidades nucleares no es casual, que es una advertencia calculada dirigida no solo a Ucrania, sino a todo el bloque occidental. Mientras tanto, en el terreno, las acciones militares no se detienen. Las fuerzas rusas continúan avanzando en algunas regiones clave, utilizando una combinación de bombardeos masivos y ataques dirigidos para desgastar las defensas ucranianas. Por su parte, Ucrania, respaldada por los envíos de armas occidentales, ha logrado frenar algunos de estos avances, aunque a un costo humano y material devastador. Cada día de conflicto deja tras de sí un rastro de destrucción que afecta tanto a los combatientes como a la población civil, que sigue siendo la mayor víctima de esta guerra. El impacto psicológico de vivir bajo la amenaza constante de una escalada nuclear es palpable no solo en las zonas de combate, sino también en las capitales del mundo. Los líderes internacionales están atrapados en un dilema casi insoluble, como apoyar a Ucrania sin provocar a Rusia, como defender los principios democráticos sin arriesgar la seguridad global. Este equilibrio precario crea una atmósfera de tensión constante, donde cada decisión se toma bajo la sombra de posibles repercusiones que podrían cambiar el curso de la historia. La amenaza nuclear, aunque impensable para muchos, no es simplemente una estrategia de disuasión. Es un recordatorio sombrío de que el mundo se encuentra en un momento crítico, donde las tecnologías más destructivas jamás creadas están a un paso de ser utilizadas. Los ejercicios militares realizados por Rusia en los últimos meses, que han incluido simulaciones de ataques nucleares tácticos, no son solo maniobras defensivas, sino mensajes claros destinados a disuadir cualquier intento de intervención más directa por parte de la OTAN. El debate sobre cómo proceder está lejos de resolverse. Dentro de los círculos diplomáticos y estratégicos, las discusiones oscilan entre la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia y el temor de cruzar una línea que convierta esta guerra en un conflicto global. Las sanciones económicas, aunque han tenido un impacto significativo en la economía rusa, no han logrado frenar sus operaciones militares. Al contrario, Moscú ha encontrado formas de adaptarse y fortalecer sus lazos con otros actores internacionales, como China, Irán y Corea del Norte, lo que complica aún más los esfuerzos de aislamiento. En última instancia, el conflicto en Ucrania no es solo una prueba para los países directamente involucrados, sino para el orden internacional en su conjunto. Cada decisión tomada en este contexto no solo afecta el desarrollo inmediato de la guerra, sino que también sienta las bases para las dinámicas geopolíticas de las próximas décadas. La posibilidad de que una escalada involucre armas de destrucción masiva subraya la urgencia de encontrar una solución, aunque las perspectivas de un acuerdo pacífico parecen cada vez más lejanas. El mundo observa con aprensión cómo se desarrollan los eventos, consciente de que lo que está en juego es mucho más que el destino de Ucrania.
Es el equilibrio de poder global, la estabilidad de las democracias occidentales y la seguridad de toda la humanidad lo que pende de un hilo. En este entorno de incertidumbre, cada movimiento cuenta, y el margen para el error es prácticamente inexistente. La historia no solo juzgará a los líderes de hoy por sus decisiones, sino también por su capacidad de evitar que el mundo caiga en un conflicto que podría ser el más devastador de todos los tiempos. En este momento tan delicado, el equilibrio entre brindar apoyo a Ucrania y evitar una escalada mayor se tambalea sobre una cuerda peligrosamente delgada. La OTAN ha incrementado su ayuda militar, enviando equipos avanzados, municiones y asesoramiento estratégico que han sido fundamentales para que Ucrania mantenga su resistencia. Sin embargo, cada nueva acción que refuerza a Ucrania es percibida por Rusia como una provocación directa. Las declaraciones del Kremlin, acompañadas de ejercicios militares y movimientos estratégicos en sus fronteras occidentales, sugieren que la paciencia de Moscú con la intervención occidental está llegando a su límite. Las tensiones son palpables, y la posibilidad de un choque directo entre la OTAN y Rusia, dos potencias nucleares, es una perspectiva que hasta hace poco parecía imposible pero ahora se siente aterradoramente cercana. Este no es un conflicto como los que hemos visto en las últimas décadas, aquí no hay fronteras claras entre lo que constituye una guerra regional y lo que puede convertirse en un conflicto global. Con cada paso, cada decisión, cada envío de armamento o sanción económica, las piezas de este intrincado ajedrez geopolítico se mueven hacia una confrontación que nadie realmente desea, pero que muchos temen que sea inevitable. Las líneas rojas que alguna vez parecieron definidas ahora se difuminan, y el riesgo de que una escalada accidental se transforme en una guerra abierta entre las principales potencias del mundo es más alto de lo que cualquiera está dispuesto a admitir públicamente. Rusia, enfrentada a sanciones internacionales sin precedentes, ha demostrado una resiliencia inesperada. A pesar de los esfuerzos de Occidente por debilitar su economía, los ingresos provenientes de sus exportaciones energéticas continúan siendo un salvavidas para el Kremlin. Este flujo constante de recursos ha permitido a Moscú financiar su maquinaria militar, mantener su capacidad de producción bélica e incluso desarrollar nuevas estrategias para contrarrestar el apoyo occidental a Ucrania. Mientras tanto, la narrativa oficial rusa sigue reforzando la idea de que este conflicto no es solo una guerra contra Ucrania, sino una lucha existencial contra la influencia y las ambiciones de Occidente. Del otro lado, la OTAN se enfrenta a un dilema estratégico igualmente complejo. Por un lado, su compromiso con la defensa de Ucrania es una prueba de la fortaleza de sus principios y su unidad como alianza. Por otro, cada incremento en el apoyo militar plantea la cuestión de hasta dónde están dispuestos a llegar sus miembros para evitar una victoria rusa. Algunos países dentro de la alianza comienzan a cuestionar si el costo político, económico y potencialmente humano de este apoyo es sostenible a largo plazo. La presión interna en varias naciones aliadas está aumentando, especialmente a medida que los efectos secundarios de la guerra, como la inflación energética y las interrupciones en las cadenas de suministro, impactan directamente en sus ciudadanos. Mientras tanto, el pueblo ucraniano sigue soportando el peso más grande de este conflicto. Las familias se han fragmentado, los desplazamientos masivos han transformado a millones de personas en refugiados, y las comunidades enteras han sido destruidas. La vida cotidiana ha sido reemplazada por una rutina de supervivencia, buscar refugio durante los bombardeos, lidiar con la falta de agua potable o electricidad, y encontrar formas de mantener viva la esperanza en un entorno donde el futuro parece cada vez más incierto. Los niños, en particular, están creciendo en un mundo definido por el sonido de las explosiones y el vacío dejado por los seres queridos perdidos. En este contexto, el trauma psicológico es tan devastador como las pérdidas materiales. Las generaciones actuales están viviendo una experiencia que marcará profundamente su forma de ver el mundo, mientras que las futuras enfrentarán el desafío de reconstruir no solo un país devastado físicamente, sino también una sociedad fragmentada emocionalmente. Este costo humano, muchas veces eclipsado por el enfoque en estrategias militares y movimientos geopolíticos, es quizás la consecuencia más trágica de este conflicto. Las decisiones que se están tomando ahora no solo afectan el presente, sino que están configurando el panorama global para las próximas décadas. Si bien algunos todavía creen que hay espacio para la diplomacia, las posturas cada vez más rígidas de ambos lados dificultan cualquier tipo de negociación significativa. Ucrania no está dispuesta a ceder territorio, mientras que Rusia no parece interesada en abandonar sus demandas. Este estancamiento perpetúa un ciclo de violencia que, con el tiempo, solo aumenta la probabilidad de un incidente que desencadene una respuesta desproporcionada.
La gran pregunta que persiste es si el mundo ha cruzado ya el punto de no retorno. Cada acción parece empujar a las partes involucradas un paso más cerca de una confrontación directa, y la idea de retroceder se hace más difícil a medida que las apuestas aumentan. El temor a un conflicto nuclear, que durante décadas pareció una reliquia de la Guerra Fría, se ha vuelto una preocupación tangible, especialmente dado el lenguaje beligerante y las demostraciones de fuerza de ambas partes. Este es un momento en el que la historia se está escribiendo en tiempo real, un periodo que será analizado y recordado por generaciones futuras. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses determinarán no solo el desenlace de este conflicto, sino también la dirección que tomará el mundo en su conjunto. ¿Es posible aún evitar una catástrofe mayor? ¿O estamos simplemente esperando el inevitable colapso de un equilibrio que ya está roto? Y ahora, la pregunta es tuya: ¿crees que es posible evitar una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, o estamos caminando hacia un enfrentamiento que nadie podrá detener? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Este es un momento en el que cada voz cuenta, porque estamos presenciando un capítulo decisivo en la historia de nuestra era. Si quieres mantenerte al tanto de los acontecimientos más relevantes y explorar las implicaciones de este conflicto en profundidad, suscríbete y únete a una conversación que busca comprender lo incomprensible y dar sentido a un mundo que parece al borde de un cambio monumental. La historia no solo se está escribiendo, también está moldeando nuestro futuro, y tu perspectiva importa más de lo que imaginas.